Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. En 1921, el escritor Karel Čapek acuñó la palabra robot a partir del término checo que significa servidumbre. El día de hoy platicaremos con Pedro Ponce, un investigador mexicano que ha hecho importantes y muy interesantes aplicaciones de la robótica y de la inteligencia artificial para la enseñanza de las matemáticas en nuestro país. Esto es Los Observadores. Pedro, Omar, bienvenidos a Los Observadores. Vamos a hablar de robótica, de sus aplicaciones en ciertos sectores no tan comunes. Y para esto me gustaría que empezáramos hablando del concepto que está atrás de la robótica, que es la inteligencia artificial. Pedro, ¿cómo entendemos la inteligencia artificial? Pues el concepto básico de inteligencia artificial es un sistema que pueda adaptarse y poder dar algún tipo de solución a los fenómenos que se le presenten. Y esto creo que ha empezado desde la evolución del ser humano. Y en la rama de la inteligencia artificial se han copiado ciertos patrones, tanto de cómo evoluciona o reacciona el ser humano, como también los animales, o incluso el agua o algún tipo de fenómeno natural que nosotros queremos que se utilice en un mecanismo, como es el caso de los robots. ¿Me puedes dar un ejemplo un poco más específico de cómo se avanza en la investigación de la inteligencia artificial? Por ejemplo, nosotros tenemos una parte que es de aprendizaje que la hacen las neuronas biológicas y esas las podemos replicar con neuronas artificiales, que son modelos matemáticos de emulación del aprendizaje del ser humano. Tenemos técnicas también que pueden ser capaces de hacer ejemplos o ejemplificar la palabra o las palabras, cómo las conecta el ser humano también, y también poder ejemplificar a través de estados que se conocen como estados difusos, ciertas variables que normalmente uno podemos utilizar día a día. Te voy a dar un ejemplo que es bastante común. Cuando tú manejas un auto, realmente no sabes el modelo matemático del auto. Ni siquiera cuando alguien le enseña a manejar a otra persona, esa persona sabe las variables exactas matemáticamente de la descripción para que pueda frenar, dar vuelta, etc. Pero eres capaz de transmitir esta información. De la misma forma, un médico, cuando le está enseñando a un médico que acaba de recién egresar, le transmite esa experiencia. Entonces, a los robots o a las máquinas también se les puede pasar esa experiencia y hacer que puedan aprender para entender un poco más del medio ambiente. Ahora, tú en tu propuesta, que es utilizar, bueno, una de tus múltiples propuestas, es utilizar la robótica y la inteligencia artificial precisamente para el proceso inverso, que es que la inteligencia artificial ayude a transferir conocimiento o a aprender, a tener aprendizaje en niños, en algunos de los ejemplos. Háblame de esto. ¿Cómo nace la idea de llevar la robótica a la educación? Creo que el principal objetivo es motivar a los niños en materias o temas que son materias básicas como es las matemáticas y atraerlos o atraparlos a través de ejemplos que son ejemplos muy atractivos. Los robots por sí solos atraen porque tienen un conjunto de áreas inmersas, mecánica, eléctrica, programación, etc. Nace de la necesidad también del país por aprender. Perdón, me estás diciendo que parte de tu estrategia es la fascinación que puede crear un robot, digamos, parte de la comunicación o parte de la red para atrapar la atención de los niños. Creo que en la actualidad cualquier profesor lo que trata de hacer es captarle la atención del pupilo o del estudiante de alguna forma. Y creo que la robótica es una forma muy interesante. Y más allá, si la robótica puede servir para ser un tutor de 24/7. Esto quiere decir que en este caso la robótica lo que está haciendo es monitorear al niño, evaluarlo y irlo aconsejando durante su proceso educativo. Han llevado a cabo en particular un proceso enfocado a las matemáticas, una materia que sabemos de sobra nos cuesta como país, porque eso indican los resultados, pero en la naturaleza también, en la naturaleza del ser humano es difícil esta comprensión del lenguaje matemático. ¿Cómo facilita tu tecnología esta transferencia de conocimiento hacia los niños? Creo que el primer punto es hacerla divertida, o sea, las matemáticas o la física. Yo el primer libro de física que recuerdo que leí fue un libro de física recreativa. Y de matemáticas también tenía un ejemplo divertido de cómo eran las matemáticas. Y creo que en los robots lo que tratamos de hacerlo es hacerlo divertido y que el robot también sea un
una herramienta que permite que esas materias que se pueden considerar difíciles en algún momento pasen a ser divertidas y transformar los salones de clases del esquema convencional donde está un profesor dando clase y todos tomando notas, a poder hacer un espacio libre de ideas, desde cómo construyo mi robot, cómo me va a ir contestando o voy a ir contestando las preguntas, el robot cómo se comunica, incluso se comunica con la computadora para mandarle evaluación. Y hay niños que cuando yo empecé a trabajar sobre esto me decían, ¿y cómo le habla el robot a la computadora? Y les decía, es Bluetooth. Y me decían, es como mi celular que también dice Bluetooth. Claro. Pero son niños de segundo, tercero, cuarto año. Entonces te das cuenta que conocen la tecnología. Hay niños que empiezan a usar el celular. Es una forma diferente. Creo que aquí no hay mejor manera de que la gente entienda lo que estamos hablando que el ejemplo en concreto, ¿no? Creo que sí es la forma de aterrizar lo que está pasando. Entonces explícame este desarrollo, por ejemplo. ¿Qué es y cómo funciona dentro del aula? Te lo voy a explicar y si quieres al mismo tiempo Omar ahorita lo voy a ir desarrollando. Omar aquí nos va a echar la mano para... Sí. La idea básica es que ahorita Omar va a tomar una recta numérica y aquí se van a hacer ciertos ejercicios que tienen que ver con la recta numérica. Es un ejercicio para niños, para niños de cuarto año aproximadamente. Cuarto año de primaria, ok. Entonces lo que se le pregunta es que conozca la circunferencia de la llanta y a través de la circunferencia de la llanta calcule la distancia lineal que se va a desplazar el robot. Y el robot va a ir haciéndole preguntas también sobre fracciones. Si yo me desplazo un entero y un cuarto, ¿a qué distancia voy a moverme? Entonces el comienza a hacer operaciones aritméticas en fracciones. Exactamente, pero al estarlo haciendo, lo está visualizando y el robot está generando preguntas. Si él las contesta bien, el robot se desplaza a la distancia que es la correcta. Si lo hace bien, reporta hacia la computadora y en la computadora va haciendo un set de preguntas de acuerdo a lo que necesita el niño. Después lo que pasa es de que el niño va y contesta un examen en la computadora, que también se hizo de forma gráfica, para que no sea que... Digamos que ese examen de alguna manera se hace exprofeso para el aprendizaje que tuvo ese niño en función de la forma que operó el robot. Y esa es la idea, es por eso que tienes tú un tutor. Y eso sería imposible para un profesor estar exactamente evaluando, no sé, 40, 50 niños y decir este niño necesita más ejercicios de esto, porque es demasiado consumo de tiempo. Pero esto lo que hace es que manda esa información y al final del día el profesor puede tener la base de datos y llevar a cabo una evaluación más puntual sobre el grupo y sobre los alumnos que podríamos considerar que van más atrás. ¿Se puede llevar todo un curso a cabo con un robot de estos? Ahorita tenemos de cuarto a sexto año funcionando. De acuerdo, me comentabas anteriormente al programa de la Secretaría de Educación Pública. Quiere decir que la utilización de estos robots en aula pueden ser un excelente auxiliar en la educación de los niños. Sí, están de acuerdo, como tú bien lo mencionabas, al programa de la SEP y están asignados como a diligencias. Cada una de estas actividades se llama diligencia. Entonces, la diligencia también tiene que ver con el trabajo en equipo. Los robots se pueden comunicar entre ellos para saber cuál es el equipo o la persona que conoce más de ese tema y le asigna que ayude a los demás alumnos que están saliendo mal en ese tema. Y eso hace que la colaboración sea más efectiva. El robot se vuelve como un observador objetivo para nombrar un líder, por ejemplo, o sea, señala quién es el mejor, y un lubricador social que le permite integrar a ese equipo, a otro equipo y ayudar a trabajar. ¿Es así? Exactamente. Y la otra cosa que también es algo que hemos descubierto que es fascinante, no nada más es que los niños se emocionan más con las matemáticas, sino que en las prácticas decimos, arma un carrito, y estas piezas son de cierta forma flexibles para armarlo de la forma que sea, y hay niños que realmente hacen carros con una complejidad muy grande y eso atrapa a sus otros compañeros a tratar de hacer un carrito más bonito, poner ciertos elementos que ya toman en cuenta engranes, y entonces dicen, bueno, si uso engranes, cambio la relación de velocidad contra par electromagnético, etc. Pedro, los resultados que ha arrojado esto, porque supongo que has hecho alguna prueba, trabajas con niños actualmente. En la actualidad estamos trabajando con 2 primarias en Veracruz y tenemos resultados que en los que se han visto algunas evaluaciones a nivel nacional, que son pruebas enlace. Nos hace falta todavía ser más quisquillosos y movernos desde primer año, que sería mi idea fundamental. Y si quisiera ser mucho más incisivo, quisiera irme a preprimaria, porque también la robótica puede ayudar en preprimaria. Pero creo que ya estamos lo suficiente maduros para no quedarnos en 2 escuelas en toda la República. Creo que tenemos un problema de matemáticas en gran parte de la República. ¿Cómo ha movido las estadísticas? A ver, tú tomaste un grupo que seguramente
presentaba niveles promedio de aprendizaje de matemáticas. Sí, exactamente. Hicimos también una corrida con este mismo sistema, con niños que empezaron a usarlo, que al principio lo hicimos con hijos de algunos trabajadores del instituto en donde trabajamos, y al final del día lo que empezamos a darnos cuenta, que lo usaran de manera individual o dentro de una aula de clase, su nivel de matemáticas se iba moviendo. Entonces el número de niños que estaban en un punto deficiente se iban a buenos. Y si seguían trabajando con la plataforma, se podían ir moviendo hacia el otro nivel, que sería excelente. Bueno, aparte de esta excelencia que se alcanza gracias a este robot, platícame un poco de TECO, este desarrollo también experimental que tiene como fin fomentar la interacción social. ¿Qué es la robótica social y cómo la aplica TECO? El punto aquí es de, como tú lo mencionaste, hay sistemas que son sistemas inteligentes que tienen que tener que aprender a adaptarse y no nada más a poner de una forma adecuada una puerta de un vehículo. Tienen que adaptarse a convivir con la gente o con la sociedad o con el operador que está a su lado. Entonces, cada vez los robots van a formar más parte de nuestra vida cotidiana y tenemos nosotros que aprender en ese sentido. En ese sentido, el robot que estás viendo aquí tiene una finalidad de un impacto social y tiene el aprendizaje, o lo que queremos hacer es que pueda recaer en entender cómo un niño, en este caso, niños que presentan un síndrome de autismo, un espectro de autismo, puedan tener una terapia que sea la más adecuada. Ahorita en este momento está en una etapa experimental. ¿Y cómo me podrías ejemplificar cómo funcionaría? Voy a decirte de manera general cómo lo hace y te voy a poner un experimento rápido. TECO lo que tiene son sensores, que son sensores de presión. Puede detectar si alguien lo acaricia o lo pudiera lastimar y eso lo refleja en su rostro. Puede detectar también con la cámara que está. O sea, lee emociones en quien interactúa con él. Exacto. Y también lo que puede detectar es si sonríes tú o a qué distancia estás para saber el cómo tratar de atraer tu atención. Puede tener expresiones faciales que correspondan con lo que tú estás retroalimentando, y eso lo que hace es que tengamos nosotros, a través del sistema de inteligencia artificial, una retroalimentación de qué es el siguiente paso para establecer una comunicación. Ahorita, si quieres, voy a correr una parte que tiene que ver con la gesticulación. En este caso, el niño que interactúa con el robot puede identificar ciertos gestos. Ciertas gesticulaciones en el rostro, y lo que trataría de hacer el niño en este caso, ahorita voy a ir cambiando algún tipo de gesticulación, lo que trata de hacer el robot trata ahorita de identificar qué es lo que quién está enfrente y si puede él atraer su atención de alguna forma, ya sea con un movimiento facial o sea con movimientos de los brazos. El último recurso que tiene también es emitir un mensaje, que es un mensaje de voz, y al final del día lo que trata de hacer trata de ir haciendo una forma de comunicación que sea una comunicación que sea transparente para el usuario que lo tienes enfrente y para el robot. En realidad el robot lo que es una forma de expresión básica de la comunicación humana. La comunicación humana es muy compleja. ¿Qué aplicaciones tiene toda esta información que va generando un prototipo como TECO, que me imagino que va acumulando gran cantidad de información en relación al comportamiento humano? ¿Qué aplicación tiene para ti después? La realidad es que la aplicación que estamos buscando que tenga el robot es entender más el comportamiento, los fenómenos sociales que debe de entender un robot. Y te refiero a fenómenos sociales porque la tecnología modifica los comportamientos sociales. Si en las fábricas estamos acostumbrados a trabajar con robots que puedan entender un poco más a su colaborador, que es un ser humano, y entender las instrucciones de una forma más natural, creo que podríamos tener plantas o sistemas más eficientes, no nada más en un sistema industrial, sino también un día tener un tutor que sea un robot que nos esté dando clases avanzadas de algún tópico, de alguna materia. Por último, Pedro, tu visión de la tecnología, de la robótica aplicada a la educación. ¿Qué visualizas, como sueño me refiero, qué visualizas en este país? Creo que la idea de usar inteligencia artificial y robótica en México, para mí se reduciría, como sueño, es poder tener un conjunto de sistemas que puedan cubrir las necesidades de creatividad del ser humano. Porque todos somos creativos, pero que esto explotara en la creatividad máxima que puede tener cada persona. Saber cuál es el momento y qué tendría que mandar de estímulo para que pueda detonar esto en cualquier niño o en cualquier adulto.
Bueno, pues ahí está un innovador que utiliza la robótica para potenciar la educación en áreas tan difíciles, tan puestas a debate como la matemática, y gracias a artefactos pequeños en tamaño, pero complejos en tecnología, se puede realmente mover las agujas, llevar e inspirar a los niños a conocer este lenguaje maravilloso de las matemáticas. Pedro, muchísimas gracias. Omar, muchas gracias por estar aquí en Los Observadores. ¿El mundo al revés? Esa es la pregunta que surge cuando se observa que los procesos de selección interna en el PAN y el PRD para renovar sus respectivas dirigencias nacionales ha cambiado radicalmente. Por vez primera, en el caso de Acción Nacional, se abrirá la elección a los 218.944 militantes, mientras que en el Sol Azteca sucede lo contrario, pues la dirigencia nacional será electa el 21 de septiembre por el 60% de los 431 militantes que integran el Consejo Nacional Perredista, decisión que se tomó bajo el argumento de que los presidentes del CEN del Partido Negro Amarillo, que se han elegido en base a un método directo, han terminado por irse del Sol Azteca, y ejemplos hay muchos. En el PAN, en cambio, se tiene la firme convicción de que con una elección abierta, misma que tendrá lugar el 18 de mayo, con mesas de votación y hasta la posibilidad de una segunda vuelta recurrente, se acabará con la idea de que hay panistas de primera y panistas de segunda.